Hoy día vamos a hacer un descansito, un break de nuestras prédicas que hemos estado haciendo en el libro del profeta Malaquías. Como tenemos costumbre, siempre el último domingo de cada mes hacemos un descansito. Entonces ahora vamos a ver el libro del profeta Ageo. El libro del profeta Ageo. Y vamos a ver todo el libro. Es un libro bien cortito, solo tiene 2 capítulos. Entonces les voy a invitar a abrir sus Biblias en este libro del Antiguo Testamento. Y vamos a ir viendo varios pasajes de este libro en esta mañana. Y les voy a pedir primero que inclinemos nuestros rostros y vamos a orar para pedir la guía del Señor. Oremos. Papá amado, te damos gracias por esta mañana. Te pedimos, Señor, que en esta mañana tu Espíritu Santo sea enseñándonos y hablándonos a leer tu palabra. Que cuando leamos tu palabra podamos escuchar tu voz y entender tu voluntad para nuestras vidas y ver a Jesús y responder en fe a tu mensaje. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien. ¿Cómo es la vida de una persona exiliada de su patria? Al pensar en esta pregunta podemos tal vez traer a la mente a los más o menos 20,000 inmigrantes venezolanos que viven en nuestro país el día de hoy, que junto con otros 6 millones de venezolanos salieron de su país entre el 2014 y el 2020. De hecho, hace un tiempo atrás estaba hablando con unos amigos de Venezuela que me decían que ellos tenían en su corazón el fuerte deseo de volver un día a Venezuela. Por más de que aquí en Bolivia hayan podido ya establecerse, ellos extrañan su país, ellos quieren volver a su hogar. Y es que para el exiliado, una tierra extranjera jamás será como su hogar. La vida es diferente en la tierra extranjera. Muchas veces los valores son diferentes, la cultura es otra, hasta la comida, la vestimenta, el clima son muy diferentes. Y así la vida de una persona exiliada está marcada por un fuerte anhelo de volver al hogar, un fuerte anhelo de regresar a casa. Y ese anhelo de volver al hogar estaba también presente en aquellos judíos exiliados en Babilonia en el siglo VI a.C. Los caldeos habían tomado Jerusalén, habían destruido el templo y el pueblo había sido deportado a Babilonia. Y todo esto ocurrió como un juicio de Dios. ¿Por qué? Porque su pueblo no guardó el pacto que Dios había hecho con ellos y le dieron la espalda a Dios. Por 70 años los judíos vivieron en Babilonia, deseando, anhelando regresar al hogar, regresar a casa, anhelando el cumplimiento de aquellas profecías que habían hecho, por ejemplo, Isaías o Jeremías, acerca de la reconstrucción de la ciudad, acerca del regreso del exilio, profecías acerca de la reconstrucción del templo, profecías acerca del reino del Mesías prometido. Hasta que finalmente en el año 538 antes de Cristo, el imperio medo-persa conquistó Babilonia y entonces Ciro, el rey de Persia, proclamó un edicto para que los exiliados vuelvan. Entonces los judíos volvieron a su tierra con altas expectativas. Seguro muchos pensaban, finalmente ha llegado el tiempo, ha llegado el regreso glorioso, ha llegado el cumplimiento de las profecías antiguas. Pero estas expectativas pronto se cayeron por los suelos, porque la vida de vuelta en su tierra no fue gloriosa. Comenzaron, sí, a reconstruir el templo. Pero pronto la construcción paró y quedó paralizada por la oposición de sus enemigos. Jerusalén, dice la palabra, estaba desolada.
Las murallas estaban derribadas, las puertas estaban quemadas, la gente vivía en aflicción. Y aunque estaban en su tierra, pero seguían viviendo bajo el dominio de un poder extranjero. Seguían viviendo bajo el dominio persa. Entonces, ya están en su tierra, pero siguen sintiéndose como si fueran exiliados. El regreso a casa definitivo y la gloria de las profecías todavía no había llegado. ¿Alguna vez te sentiste así? ¿Alguna vez te sentiste exiliado en tu propia tierra? ¿Alguna vez te sientes como que este mundo no es tu hogar? Como que hay algo fuera de este mundo que te está llamando. Como que esta vida no es todo lo que hay. Todos nosotros tenemos el corazón de un exiliado. La humanidad entera se encuentra exiliada de la gloria de Dios. Y aunque este mundo debería sentirse como nuestro hogar, este país debería sentirse como nuestro hogar porque aquí hemos nacido, encontramos que nada en esta tierra puede satisfacernos. Y la vida aquí en esta tierra no es lo que debería ser. Más bien Dios a través de su Hijo Jesús nos amó y nos rescató, nos salvó. Y nos promete que un día regresaremos del exilio, un día regresaremos a casa. Pero mientras esperamos en este mundo, ¿cómo debe ser nuestra vida? El profeta Ageo nos va a ayudar a responder a esta pregunta. El profeta Ageo profetizó justamente en este tiempo después del exilio, después de que se echaron los cimientos del templo, y justo cuando la construcción había quedado paralizada por la oposición de los enemigos. Este era un tiempo en el que el pueblo vivía en escasez, con las expectativas caídas por los suelos, con anhelos insatisfechos. Y Ageo anima al pueblo y nos anima a nosotros también mientras esperamos el regreso a casa definitivo. Y Ageo nos anima a nosotros como la iglesia a vivir con 4 pilares fundamentales mientras esperamos el regreso a casa definitivo. Estos 4 pilares fundamentales los tienen en sus boletines y los tienen también aquí en la pantalla. Estos 4 pilares de la vida del pueblo de Dios mientras espera el regreso a casa son lealtad, confianza, fidelidad y esperanza. Entonces veamos el primero, lealtad. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está nuestra lealtad? En otras palabras, ¿para quién vivimos? ¿Vivimos para Dios o vivimos para otro? En el libro de Ageo encontramos 4 sermones de este profeta. Y el primer sermón tiene que ver con la lealtad del pueblo. ¿Estaba viviendo el pueblo para la gloria de Dios o estaba viviendo para la gloria de otro? Acompáñenme a leer Ageo capítulo 1, los versos del 2 al 4. Y en esta mañana voy a leer la Nueva Biblia de las Américas. Si es que alguien en su celular quiere usar la misma versión que de la Biblia que yo estoy usando, es la Nueva Biblia de las Américas. Ageo 1, 2 al 4, la palabra de Dios dice así. Así dice el Señor de los ejércitos. Este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Entonces vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Es acaso el tiempo para que ustedes habiten en sus casas artesonadas mientras esta casa está desolada? Al regresar del exilio en el año 538 a.C., Zorobabel, el gobernador de Judá, quien era descendiente de David, y el sumo sacerdote Josué, comenzaron la reconstrucción del templo. Echaron los cimientos, pero pronto sufrieron de oposición de los extranjeros que vivían en la tierra y la construcción quedó paralizada. Pasaron 18 años, ¿se imaginan? 18 años donde la obra de construcción estaba paralizada. Pero 18 años al cabo de los cuales las casas del pueblo estaban terminadas.
cubiertas con vigas y paneles de madera, eso quiere decir artesonadas. Pero la construcción del templo detenida. ¿Dónde estaba la lealtad del pueblo? ¿Para quién estaban viviendo? Ellos vieron que el glorioso regreso a casa no había ocurrido como decían las profecías. Entonces dijeron, bueno, pues no ha llegado el tiempo. No ha llegado el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces, ¿qué hacemos? Mejor dediquémonos a lo nuestro. Mejor reconstruyamos nuestra economía. Reconstruyamos nuestras vidas aquí en la tierra. Reconstruyamos nuestras casas. Vivamos para nosotros mismos, en vez de vivir para la gloria de Dios. ¿Y qué ocurre cuando una persona vive para uno mismo en vez de vivir para la gloria de Dios? Aquella persona se siente insatisfecha. Ageo capítulo 1, verso 6 dice, siembran mucho, pero recogen poco. Comen, pero no hay suficiente para que se sacien. Beben, pero no hay suficiente para que se embriaguen. Se visten, pero nadie se calienta. Y el que recibe salario en bolsa rota. El vivir para satisfacer sus propios deseos, paradójicamente los llevó a sentirse insatisfechos. Entonces Ageo los llama a cambiar de lealtad y vivir más bien para la gloria de Dios. Y dice en los versos 7 y 8 de Ageo 1, así dice el Señor de los ejércitos, consideren bien sus caminos, suban al monte, traigan madera, reedifiquen el templo, para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor. Negarse a reconstruir el templo era lo mismo que decir, no me importa la gloria de Dios, yo soy primero. En otras palabras, mi lealtad es para conmigo mismo, no para Jehová. ¿Cómo aplicamos esto a nuestras vidas? Porque nosotros también somos tentados a vivir para nosotros mismos. Nosotros también luchamos con eso. Somos tentados a que nuestra lealtad esté en otras cosas y no en Jehová. En su libro, Nuestra adoración importa, Bob Coughlin dice lo siguiente, para ayudarnos a identificar dónde está nuestra lealtad. Él dice, ¿cómo sé qué es lo que más amo? En otras palabras, ¿dónde está mi lealtad? ¿Cómo sé lo que es lo que más amo? Solo hay que ver mi vida fuera de lo que hago los domingos por la mañana. ¿En qué encuentro más gozo? ¿En qué empleo la mayoría de mi tiempo? ¿En qué se entretiene mi mente? ¿Qué me apasiona? ¿En qué gasto mi dinero? ¿Qué me enoja cuando no lo obtengo? ¿El vivir sin estas cosas me hace sentir triste? ¿Qué es lo que más temo perder? Estas preguntas son muy sabias, porque la respuesta a estas preguntas reflejará dónde está nuestra lealtad, dónde está nuestro corazón. Y cuando nuestra lealtad esté en nuestro trabajo, en nuestros pasatiempos, en nuestros estudios, en nuestras posesiones o en cualquier otra cosa que no sea Jehová, entonces, al igual que el pueblo de la época de Ageo, pasaremos nuestro tiempo edificando cualquier otra cosa menos el templo. Pero si nuestra lealtad está en Jehová, porque Él nos amó y nos compró con la sangre de Jesús derramada en la cruz, entonces lo amaremos a Él con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Y trabajaremos entonces para la edificación del templo. ¿Cuál templo? No estoy hablando de este edificio. Hace un tiempo atrás escuché a una persona que dijo, cuando sea edificado el tercer templo en Jerusalén, ahí las cosas van a ser diferentes en el mundo. Y yo pensé y dije, pero el nuevo templo ya está siendo edificado, pero no es un edificio en Jerusalén. El tercer templo no es un edificio en Jerusalén. ¿Cómo es esto? La Biblia dice en Efesios capítulo 2 que los cristianos, la iglesia de Cristo,
somos el templo. La iglesia es el nuevo templo que está edificado sobre la piedra angular que es Cristo Jesús. Y Efesios capítulo 2 dice que este nuevo templo va creciendo como un templo santo al Señor. Primera de Pedro capítulo 2 habla de lo mismo y dice que los cristianos, la iglesia, somos el nuevo templo. Dice que somos piedras vivas, que estamos siendo edificados como una casa, como un templo espiritual sobre el fundamento que es la piedra preciosa y escogida, que es Jesús. Entonces, el nuevo templo no es un edificio en Jerusalén, el nuevo templo es la iglesia de Cristo. El cimiento ya ha sido echado, ya ha sido puesto, el Mesías, la piedra angular. No descuidemos la obra de edificación del nuevo templo. Si nuestra lealtad principal es Jehová, entonces trabajaremos en la edificación del templo espiritual que es la iglesia. ¿Cómo lo haremos? Lo haremos dando palabras de aliento a nuestros hermanos y hermanas que están desalentados. Edificaremos el templo cuando hablemos la verdad en amor mutuamente para el crecimiento mutuo en la iglesia. Edificaremos el templo teniendo tiempos devocionales con nuestros hijos y nuestras hijas en la casa. Edificaremos el nuevo templo usando nuestros dones al servicio del prójimo. Edificaremos el nuevo templo abriendo las puertas de nuestro hogar para mostrar hospitalidad a nuestros hermanos y hermanas de la familia de la fe. El regreso a casa definitivo todavía no ha llegado. La gloria profetizada todavía no llegó. Pero mientras esperamos esa gloria futura, el regreso a casa definitivo, no descuidemos la edificación del templo espiritual en Cristo Jesús. Con una lealtad única, solo a Jehová y solo a Él. Entonces, el primer pilar de nuestra vida como iglesia, mientras esperamos el regreso a casa definitivo, es la lealtad. El segundo pilar es la confianza. Y eso lo encontramos en el segundo sermón de Ageo, en los versos del 1 al 9 del capítulo 2. Después de que Ageo predicó su primer sermón, dice la palabra que Dios despertó el espíritu del gobernador Zorobabel y del sumo sacerdote Josué y del pueblo, quienes reiniciaron la obra de reconstrucción del segundo templo. Pero un mes más tarde, los ánimos decayeron. La emoción les duró un mes y después comenzaron a decaer. ¿Por qué? Fíjense el verso 3 del capítulo 2 del profeta Ageo, Ageo 2:3. ¿Quién ha quedado entre ustedes que haya visto este templo en su gloria primera? ¿Y cómo lo ven ahora? Tal como está. ¿No es como nada ante sus ojos? El templo, el segundo templo que ellos estaban reedificando, no era nada ante sus ojos. Qué difícil es perseverar cuando no vemos resultados, ¿no? El pueblo estaba reedificando el templo, pero los resultados no eran los que ellos esperaban. Porque cuando se edificó el primer templo, dice la palabra, que la nube de la gloria de Dios llenó esta casa. Pero en la reedificación del segundo templo no hubo gloria. La nube de la gloria de Dios no lo llenó. Sobre el segundo templo no hubo nada de esto. Las expectativas y los ánimos de la gente estaban por los suelos. El regreso a casa definitivo no había llegado. El corazón del exiliado anhelaba la gloria futura. Entonces Ageo predicó su segundo sermón. Y vamos a leer pedacitos de este segundo sermón, no vamos a leerlo todo. Vamos a comenzar en la segunda parte del verso 4 del capítulo 2. Ageo les dice: esfuércense todos ustedes, pueblo de la tierra, declara el Señor, y trabajen, porque yo estoy con ustedes. Más adelante el verso 5 dice: conforme a la promesa que les hice. Más adelante el verso 6, la segunda parte dice: una vez más dentro de poco, yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme,
y haré temblar a todas las naciones. Vendrán entonces los tesoros de todas las naciones y yo llenaré de gloria esta casa, dice el Señor de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa, dice el verso 9, será mayor que la primera, dice el Señor de los ejércitos. Y en este lugar daré paz, declara el Señor de los ejércitos. Ageo anima al pueblo a confiar en las promesas, a confiar que aunque ellos no podían ver la nube de la gloria de Dios, Dios estaba con ellos, aunque no lo podían ver. Los anima a confiar en que un día llegaría el regreso a casa definitivo. Aquel día cuando llegue la gloria postrera, la gloria del nuevo templo que sería mayor a la primera, dice. Dios es quien prometió eso y Él es quien se encargará de cumplirlo. El pueblo solo tenía que confiar y perseverar. En otras palabras, confiar en las promesas y dejar los resultados en las manos de Dios. Qué importante es eso, confiar en las promesas y dejar los resultados en las manos de Dios. Porque ¿cuántas veces nosotros queremos ser aquellos que produzcan los resultados? ¿Cuántas veces pensamos que depende de nosotros que Dios obre? Y el problema de esto es que nos lleva a vivir vidas esclavizados en un trabajo infructuoso, incapaces de experimentar descanso. Y desanimados cuando las cosas no salen como nosotros quisiéramos. ¿Cuán diferentes son las cosas cuando confiamos en las promesas de Dios y confiamos en que su presencia está con nosotros y dejamos los resultados en las manos de Él? Hay una historia que escribió J.R.R. Tolkien, el autor del Señor de los Anillos. Es un pequeño cuentito titulado Hoja por Nigle. Esta historia trata acerca de un pintor llamado Nigle, quien quería pintar un gran paisaje con praderas, con cerros, en cuyo centro se encuentre un gran y frondoso árbol. Y él dedicó su vida entera a planificar y a pintar este cuadro. Finalmente, Nigle, este pintor, cuenta la historia que muere sin terminar su cuadro. ¿Cuánto creen que logró pintar en toda una vida? Tolkien nos cuenta que Nigle solo llegó a pintar una sola hojita de todo el árbol y de todo el gran paisaje. Solo pintó una sola hojita. Pasar toda una vida para pintar un gran paisaje, pero que al final de tanto esfuerzo y tanta planificación solo llegues a pintar una sola hojita. Algunos dirían, qué desperdicio, qué perdedor. Sin embargo, Tolkien nos permite mirar un poco más allá en su cuentito. Y él escribe acerca de lo que este hombre vivió en la siguiente vida. Tolkien escribe acerca de lo que Nigle vio y vivió cuando pasó de este mundo al siguiente. Y esto es lo que escribe Tolkien. Nigle levantó la vista. Ante él se encontraba el árbol, su árbol ya terminado, si tal cosa puede afirmarse de un árbol que está vivo, cuyas hojas nacen y cuyas ramas crecen y se mecen en aquel aire que Nigle tantas veces había imaginado. El trabajo de toda una vida para este pintor fue tan solo pintar una hojita, pero el gran paisaje, el gran árbol, fueron terminados, pero no por él, sino que fueron terminados por el Creador del universo. Al pueblo del tiempo de Ageo se le encomendó trabajar confiando en las promesas de Dios, en tan solo pintar una hojita pequeña, confiando en las promesas, pero dejando los resultados en las manos de Dios. Porque Dios es quien pinta el gran paisaje, Dios es quien pinta y termina el gran árbol. Y esto es cierto para nosotros también el día de hoy. Nosotros también somos llamados a confiar en las promesas de Dios, a tener fe en Jesús y dejar los resultados en las manos de Dios. No depende de nosotros la gloria futura. Nuestro Señor ha asegurado esto y así va a ser.
No depende de nosotros, por ejemplo, que una persona se convierta. No depende de nosotros, por ejemplo, que cierta persona cambie o no. No depende de nosotros que cierto ministerio o cierta iniciativa sea o no exitosa. Tal vez en esta vida nos toque pintar una sola hojita del gran cuadro, para la cual el Señor nos dará la gracia también. Él solo nos anima a confiar en sus promesas y a dejar los resultados en sus manos. Él será quien se encargue de terminar el gran paisaje. La gloria postrera será mayor que la primera. Aquella gloria de la que habló el profeta Ageo, ya llegó en Jesucristo. Juan, capítulo 1, verso 14, Juan escribe y dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. La Biblia dice también que nosotros al contemplar a Jesús somos transformados en esa misma imagen de gloria en gloria. Dice la palabra también que gracias a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, resucitaremos en gloria. Entonces, nuestro futuro está ya asegurado. La gloria postrera será mayor que la primera. Confiemos en Jesús, confiemos en sus promesas y dejemos los resultados en las manos de Jehová. Entonces, los primeros dos pilares de la vida del pueblo de Dios mientras esperamos el regreso a casa definitivo fueron lealtad y confianza. Y el tercer pilar es fidelidad. Y esto se encuentra en el tercer sermón de Ageo, en Ageo capítulo 2, versos 10 al 19. 2 meses después de su segundo sermón, Ageo predicó un tercer sermón y esta vez se dirigió a los sacerdotes. El profeta Ageo les pregunta a los sacerdotes en el verso 13 del capítulo 2, les dice, si alguien inmundo por el contacto con un cadáver toca cualquiera de estas cosas, ¿quedará inmunda? Quedará inmunda, respondieron los sacerdotes. Entonces volvió a hablar Ageo. Así es este pueblo y así es esta nación delante de mí, declara el Señor. Así es toda la obra de sus manos y lo que aquí ofrecen inmundo es. La ley decía que cualquier persona que toque un cadáver o que toque cualquier cosa inmunda, esta persona quedaría impura, quedaría inmunda y no podía tocar las cosas consagradas al Señor. En otras palabras, el inmundo hacía inmundo todo lo que tocaba. Y Ageo dice que esta es una imagen de lo que estaba pasando con el pueblo al volver del exilio. Ellos estaban trabajando en la reedificación del templo, estaban ofreciendo sacrificios. Por fuera parecían fieles, por fuera parecían religiosos, pero su corazón era infiel, su corazón estaba lejos del Señor. Eran como aquel inmundo cuya obra de sus manos es también inmunda. En otras palabras, ellos estaban viviendo una religión vacía, una religión externa. Y Ageo les dice en el verso 17 del capítulo 2, los herí con viento abrasador, plaga y granizo en toda obra de sus manos, pero ninguno de ustedes se volvió a mí, declara el Señor. Ageo está haciendo eco de un capítulo muy conocido del Antiguo Testamento para ellos, Deuteronomio capítulo 28, donde Moisés le recuerda al pueblo las maldiciones, la maldición que iba a venir sobre ellos si es que ellos eran infieles al pacto. Dios había redimido a Israel e hizo un pacto con ellos. Dios los puso como sus representantes ante las naciones, un reino de sacerdotes, dice Éxodo 19, que debía vivir conforme a la ley del pacto y así reflejar la gloria de Dios a las naciones. Y así ser, como el pueblo de Dios, el vehículo de bendición para todas las familias de la tierra, como Dios le había prometido a Abraham. Pero ellos fueron infieles, no guardaron el pacto y por eso fueron exiliados. Pero al regresar del exilio,
ellos seguían siendo infieles, no se volvieron al Señor. Su infidelidad fue la razón por la que sus obras y sus sacrificios eran inmundos para el Señor. Qué triste es tener así una religión externa, ¿no creen? Una religión vacía con un corazón infiel. ¿Cómo se aplica esto a nosotros? Dios hizo con nosotros, dice la Biblia, un nuevo pacto en la sangre de Cristo. Él nos compró y nos redimió porque nos amó. Nos redimió con la sangre de Cristo derramada en la cruz y nos escogió para que seamos un reino de sacerdotes. Dios nos escogió para que seamos sus representantes en esta tierra. Un reino de sacerdotes que anuncie las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Y así la iglesia poder ser el vehículo de la bendición de Dios para todas las familias de la tierra. Y para esto, para que vivamos conforme al nuevo pacto, Dios nos dio un nuevo corazón, nos purificó por dentro. Entonces, ser fieles al nuevo pacto no consiste en venir los domingos a la iglesia. No pensemos que aquel que viene cada domingo y está cantando todas las canciones es el más fiel. Nuestra religión no consiste en eso. La fidelidad no consiste en estar todo el tiempo aquí en la iglesia. Ser fieles al nuevo pacto consiste primero en tener un corazón renovado por Cristo, un corazón purificado, el perdón de los pecados por la obra de Cristo. Y en base a esto, la fidelidad al nuevo pacto se ve reflejada en que el cristiano presenta todo su ser, toda su vida, como sacrificio vivo. No son sacrificios y obras externas, es toda tu vida como un servicio de adoración a Dios, no solo el domingo. Nuestra fidelidad al nuevo pacto, mientras esperamos el regreso a casa definitivo, se ve cuando gracias al nuevo corazón que Dios nos dio, vivimos conforme a la palabra, alimentando al hambriento, proveyendo para el necesitado, cuando trabajamos con integridad en nuestra vocación, cuando servimos a nuestro cónyuge en la casa, cuando tenemos tiempos devocionales con nuestros hijos, cuando vivimos para Cristo fuera de estas cuatro paredes. Y en contraste con esto, nuestra infidelidad al nuevo pacto se evidencia cuando nuestra religión es vacía y solamente externa. Nuestra infidelidad se evidencia cuando nuestra religión es solo de domingos, solamente que consista en ritos y rituales religiosos, sin fe, sin un corazón purificado por Cristo, sin obras de amor, sin ese nuevo corazón. Hermanos y hermanas, un día llegará el regreso a casa definitivo cuando Cristo vuelva por su iglesia conformada por todos aquellos cuyo corazón haya sido renovado y purificado por Cristo. Y en la nueva creación serviremos a nuestro Dios por la eternidad. Y mientras esperamos entonces en esta vida, sirvamos a Dios, seamos fieles a Él, sirvamos al prójimo. Amemos al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, los primeros 3 pilares de nuestra vida mientras esperamos el regreso a casa fueron lealtad, confianza y fidelidad. Y el cuarto pilar es esperanza. Y esto lo encontramos en los versos 20 al 23 de Ageo, del capítulo 2. Después de predicar su tercer sermón, ese mismo día, nuevamente Ageo predicó otro sermón. La palabra del Señor vino a él en este cuarto sermón dirigido al gobernador de Judá, un descendiente de David, llamado Zorobabel. Y Ageo le dice a Zorobabel en Ageo capítulo 2, versos 21 al 22. Habla a Zorobabel, gobernador de Judá. Yo estremeceré los cielos y la tierra, y volcaré el trono de los reinos y destruiré el poder de los reinos de las naciones y volcaré el carro y a los que montan en él. Y caerán los caballos y sus jinetes, cada uno por la espada de su hermano.
No sé si pueden percibir esto, pero Ageo está utilizando un lenguaje familiar para los israelitas. Ageo está usando el lenguaje del Éxodo. Por ejemplo, dice, estremeceré los cielos y la tierra. ¿Cuándo ocurrió esto en el Antiguo Testamento? Estremeceré los cielos y la tierra. Eso ocurrió en el monte Sinaí, en Éxodo 19. El Señor descendió sobre el monte Sinaí y estremeció los cielos y la tierra. Más adelante dice, volcaré el carro y a los que montan en él. ¿Cuándo ocurrió esto en el Antiguo Testamento? En el Éxodo, en el cruce del mar. Después de salir de Egipto, en Éxodo capítulo 14, el Señor volcó los carros de Faraón y a los que montaban en él. Ageo, entonces, está mirando al futuro a un nuevo éxodo. Tiene que ocurrir un nuevo éxodo. El pueblo sí había vuelto de Babilonia, pero junto con toda la humanidad seguía exiliado. La humanidad entera exiliada de la gloria de Dios. El regreso a casa todavía no había llegado. Era necesario que ocurra un nuevo éxodo. Y aquel día, Ageo dice, cuando llegue el nuevo éxodo, en Ageo capítulo 2, verso 23, dice, en aquel día, declara el Señor de los ejércitos, te tomaré a ti, Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, declara el Señor, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te he escogido, declara el Señor de los ejércitos. Zorobabel es un descendiente del rey David, que en este versículo se convierte en una figura, en un tipo del Mesías prometido. Es una imagen del rey hijo de Dios que había sido prometido a David en 2 de Samuel 7, quien es, dice, como un anillo de sellar en las manos del Rey Supremo. ¿Por qué un anillo de sellar? Porque tiene toda la plena autoridad del Rey Supremo. Y en los evangelios, Jesús es presentado por Mateo como el descendiente de Zorobabel. Jesús es presentado también por Lucas como aquel que iba a cumplir un nuevo éxodo en su viaje a Jerusalén, en Lucas capítulo 9. Entonces, lo que está haciendo Ageo es cerrar su cuarto sermón apuntando a Jesús. En otras palabras, está diciendo al pueblo, saben, el regreso a casa definitivo todavía no ha llegado. Están en su tierra, pero siguen exiliados. Sin embargo, tengan esperanza. El regreso a casa definitivo llegará un día. Ocurrirá un nuevo éxodo en el futuro. El Mesías, descendiente de David, descendiente de Zorobabel, reinará en el nuevo éxodo con toda la autoridad plena de Jehová, como anillo de sellar en la mano de Jehová. ¿Cómo se aplica esto a nosotros hoy día? Nosotros, al leer las palabras de Ageo acerca del nuevo éxodo, primero miramos al pasado. ¿Por qué? Porque el nuevo éxodo ya ha ocurrido. Ya se cumplió el nuevo éxodo en Jesús. Él es el Mesías que tiene la plena autoridad de Jehová, quien llevó a cabo un nuevo éxodo al comprarnos y rescatarnos de la esclavitud con su sangre derramada en la cruz. Él nos compró como un pueblo para sí. Pero aunque el nuevo éxodo ya ocurrió, todavía no hemos llegado a casa, sino que estamos peregrinando por el desierto que es este mundo y nos dirigimos rumbo a la patria celestial, rumbo al hogar. Entonces, al igual que el pueblo de la época de Ageo, nosotros también somos llamados a mirar al futuro con esperanza, con la plena seguridad de que un día regresaremos a casa. Dios así lo prometió. Si es que en nuestra vida cristiana ponemos nuestra mirada solamente en el presente, entonces vamos a vivir una vida llena de insatisfacción, igual que los judíos en la época de Ageo. Pero si con esperanza miramos al futuro, entonces ahí vamos a ser capaces de regocijarnos con un gozo inefable y vamos a ser capaces
de perseverar aún en medio del peor de los sufrimientos. ¿Por qué? Porque sabemos que la gloria futura que nos espera en el regreso a casa, esa gloria futura eclipsará todo sufrimiento de este tiempo presente. Un día estaremos en casa con Jesús. Aquel día ya no habrá más muerte, ya no habrá más duelo, ni clamor, ni dolor. Y mientras esperamos ese regreso a casa definitivo, estamos llamados a vivir con lealtad, confianza, fidelidad y esperanza. Y para terminar, quiero compartir con ustedes un pequeño testimonio y una pequeña aplicación. Vivir con lealtad, confianza, fidelidad y esperanza no es algo que estamos llamados a hacer solos cada uno como individuos, sino es algo que estamos llamados a hacer juntos como el cuerpo de Cristo, como el pueblo redimido por Él. Como muchos saben, mi familia y yo estuvimos recientemente con COVID. Y cuando todavía yo estaba recuperando del COVID, mi esposa tuvo un viaje de su trabajo. Ella ya tenía planificado un viaje del trabajo hace varios meses, entonces tuvo que ir. Y ella se ausentó por 2 semanas del país. Justo esas 2 semanas eran el tiempo donde yo me estaba recuperando del virus. Y de nosotros 4, de mi familia, a mí fue al que más fuerte me dio el COVID. Todos los demás se recuperaron al tiro, menos yo. Y justamente durante este tiempo de mi recuperación, mi esposa estaba de viaje. Entonces yo algunos días me sentía solo y algunos días me sentía un poco desanimado. Y recuerdo que en ese tiempo lo que me levantaba el ánimo eran las llamadas de varias personas que me llamaron para ver cómo estaba, para ver cómo me sentía, los actos de amor. Y finalmente recuerdo que cuando di negativo, un día llevé a mis hijas a jugar con los hijitos de unos amigos. Y la cosa es que mientras nuestras guaguas jugaban, mis amigos y yo estábamos charlando en la mesita de la cocina, tomando tecito, y estábamos charlando acerca de nuestras vidas. Estábamos charlando acerca de lo que estábamos viviendo, acerca de lo que estábamos aprendiendo de Dios, acerca de los libros que estábamos leyendo, acerca de Cristo, acerca de nuestra relación con Él. Estábamos hablando acerca de la gracia de Dios en Jesús. No saben cuán animado salí renovado, como nuevo, salí de esa conversación, de ese tecito. Salí animado a vivir con lealtad, con confianza, con fidelidad y con esperanza. En aquella cocina, tomando un tecito, el cuerpo de Cristo fue edificado. El templo espiritual del cual hemos hablado en esta mañana fue edificado. ¿Cómo? A través del ministerio mutuo entre cristianos. No a través de rituales externos dentro de las 4 paredes de un salón como este, sino a través de la vida juntos del cuerpo de Cristo. El ministerio mutuo, animándonos unos a otros a vivir con lealtad, con confianza, con fidelidad y con esperanza, mientras esperamos el regreso a casa definitivo. Entonces, a manera de aplicación, los animo a todos nosotros, que en las siguientes semanas busquemos a otro cristiano, a otros cristianos, tal vez en el contexto de un tecito, de un almuerzo, tal vez en el contexto de una conversación por teléfono, una videollamada, o cualquier otra oportunidad que Dios provea. ¿Para qué? Para ministrarnos mutuamente los unos a los otros, para animarnos mutuamente a vivir con lealtad, con confianza, con fidelidad y con esperanza, mientras esperamos el regreso a casa definitivo. Vamos a terminar aquí orando. Papá Celestial, te damos gracias por tus promesas, porque realmente nos llenan de esperanza. Gracias por la seguridad que nos das del regreso a casa definitivo, cuando en gloria estemos presentes contigo en la nueva creación, como tu pueblo, sirviéndote con tu pueblo de todas las naciones por la eternidad.
mientras esperamos. Ayúdanos a vivir vidas con lealtad, confianza, fidelidad y esperanza, animándonos los unos a los otros, al amor y a las buenas obras. Cuanto más mientras ese día se acerca, cada vez ese día más cercano, Señor. Esperamos con ansias el regreso a casa definitivo y descansamos en ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.